Bueno, ahora estoy oficialmente grabando esta sesión. Primero quisiera darles las gracias por participar en esto, como ya les mencioné anteriormente. Y ahora vamos a pasar a la primera cápsula que está orientada a la elaboración de una tesis en la Maestría de las Américas. Los que no sean de este programa no se asusten, estas cápsulas son breves y no van a estar interrumpiendo todo el proceso de explicación del otro factor que se está explicando, que es en este caso la escritura académica. Entonces vamos a partir con esta cápsula y vamos a ver, esto del Zoom como que cubre bastante y no me deja apretar todos los botones que quiero, pero ya estamos aquí. Ahí sí. Ok, en estas cápsulas que vamos a tener tanto en la primera sesión como en la próxima semana, vamos a ver aspectos bastante sencillos, si uno los aprende, que están orientados a la elaboración de una tesis de maestría en este máster tan particular como es las Américas. Vamos a tratar 4 temas. Eh, esta primera semana solo vamos a hacer estos 2, que uno es el encuentro, el otro es horneando una tesis, y los otros vamos a verlos ya la próxima semana, siguiendo un orden lógico de relación. ¿A qué me refiero con el encuentro? Para enfrentarse a la elaboración de una tesis en una maestría o en algún curso en general dentro de una institución universitaria, hay que desarrollar un proceso que no es solo los 6 meses que uno tiene de plazo para hacer una tesis de maestría en este caso, sino que hay que aprovechar todos estos 2 o 3 años que uno está estudiando para encontrar un tema que le haga sentido. En siguiendo esta línea, no es un proceso que llegue de la noche a la mañana, sino que requiere primero ver temas que sean afines con uno mismo, eh, luego profundizarlos a través de una lectura intensiva, a través de interactuar con profesores, eso también es muy interesante, y luego ya desarrollar un criterio propio y decir, este es el tema que quiero desarrollar. Es muy importante encontrarse, aunque sea un poco eh, de meditación, etcétera, con uno mismo, en el sentido de saber que el tema que estoy eligiendo me tiene que gustar, me tiene que apasionar, porque voy a tener que leer sobre eso por mucho tiempo, voy a tener que escribir, y si es un tema que a mí no me apasiona, ese trabajo va a ser muy, muy engorroso. Una vez que uno ya tenga la idea desarrollada, hay que encontrarse con la tesis en sí. O sea, no es solo tener una idea, no es solo creer, ya este tema me gusta, ya el próximo año lo voy a desarrollar. Tiene que ser lo antes posible. Mientras antes uno se encuentre con la tesis en sí, eh, más tiempo va a tener para poder perfeccionarla, para poder encontrar quizás temas a mejorar y también para encontrar un profesor guía, que es uno de los aspectos más importantes, yo diría, en todo el proceso de escritura. Por eso pasamos a este tercer punto, porque es importante el contacto con Lao y el profesor guía. Finalmente, la persona que va a evaluar la tesis, que va a fijar los criterios, que va a hacerla, que va a desarrollar todo este proceso con uno, va a ser el profesor, existiendo profesores que tienen un mayor compromiso con el trabajo del estudiante y algunos que en realidad tienen muchas cosas que hacer y quizás no van a estar tan involucrados en el proceso. Pero finalmente son estas las personas que ponen la nota. Y entre todos los objetivos que tenemos con hacer una tesis de maestría, el aprobarla es uno de los más relevantes. No es un trabajo lamentablemente no perdido, pero no satisfactorio. Entonces, es muy bueno, primero, desarrollar una tesis o un proyecto de tesis que sea claro, atractivo, para poder presentárselo, en este caso, a un académico de la universidad que tiene que tener el grado de profesor para poder guiarla. No sé si hay alguna duda en esta parte de encontrar profesor guía. ¿Hay alguien que tenga alguna duda en eso? Ricardo, ¿solamente necesitamos uno o sería necesario que la lean 2 personas al final o es solo uno? Esa es una muy buena pregunta. El o la profesor guía es solo uno que tiene que tener el título de profesor con la habilitación correspondiente, por lo menos en las Américas. Y este tiene que a su vez ser leído por un segundo lector
que ya no necesariamente tiene que ser un profesor, puede ser un doctorando, puede ser un profesor, puede ser un docente de la universidad, y eso generalmente se discute tanto con el profesor guía o uno mismo puede buscar a alguien que tenga esa afinidad. Pero sí, en principio son dos personas, con la importancia que un profesor tiene que sí o sí, no puede ser una persona que sea docente, no tiene que tener su Lehrstuhl, su cátedra en la universidad para poder guiar la tesis. Salvo pequeñas excepciones muy justificadas que me ha tocado. ¿Sí? ¿Una pregunta? Natalia me sale con la mano Sí, arriba. ¿Sí? sí, tengo otra pregunta. Ujú. Yo quisiera saber como tal si la universidad ofrece algún tipo de semillero académico donde, pues porque digamos, yo todavía no tengo muy claro qué quiero hacer. Ok. Y en ese sentido yo siento que sería chévere si la universidad o algo así ofrece como semilleros de investigación, no sé, como que diga, bueno, tenemos estos grupos, o si tienen una, no sé, como una revista donde estén las tesis ya publicadas para saber qué se ha hecho o para saber si hay, qué tipo de investigaciones también están llevando los profesores. Y Ujú. tengo otra pregunta y es Sí. si el tutor, o bueno, así como el tutor de la tesis puede ser un Ujú. profesor invitado, o sea, que no esté directamente conectado con la universidad. Ok, vamos a ver, primero la pregunta número uno. En este caso, claro, semillero así con ese concepto o esa institución en sí no existe, pero sí cada facultad tiene sus páginas web. La Facultad de Humanidades, el Departamento de Romanística, el Departamento de Estudios Americanos, el Departamento de Política y Economía, un poco en América Latina. Todos estos tienen sus páginas web. Lo vamos a ver más adelante y en ellas aparecen los profesores que tiene cada departamento, los temas que están desarrollando, incluso sus artículos. Y si uno hila un poco más fino, va a encontrar también las tesis que están dirigiendo. Y si están abiertos a dirigir tesis, qué criterios usan y ponen incluso los títulos de las tesis. Si uno tiene más proactividad en ese sentido, puede ir al departamento y pedir que se le muestren las tesis que han sido guiadas en este departamento, ya que son de carácter público. Y eso ayuda mucho también, ver tesis de otro. Con respecto a la pregunta número dos, que a ver si me recuerdo bien, em, ¿me puedes recordar más o menos de qué iba la pregunta número dos? Sí, un profesor invitado, o sea, que no esté Cierto, cierto. directamente Profesor trabajando con la invitado. universidad, pero Es de con, clases ahí. ujú. Ujú, pues. No he visto en lo personal casos así. Generalmente el profesor guía tiene que ser de la universidad, tiene que tener una Lehrstuhl en la universidad. Eh, claro, de la FAU. Puede ser de cualquier departamento, cualquier facultad, pero con una Lehrstuhl, una cátedra anclada aquí en nuestra universidad. Quizás el segundo lector puede que sea, pero son temas que en realidad requieren de mucha justificación. Si alguien dice, Mm, la verdad, nunca he visto un caso así, no lo veo posible por temas de reglamento, pero siempre hay alguna forma de negociar. Si uno habla con la dirección, justifica que la persona es la más apta para revisar la tesis, puede que haya alguna respuesta favorable. Pero en principio te puedo decir que no he visto casos. Hay otra pregunta, ¿no? De María. Sí, hola Ricardo. Hola. Quisiera preguntarte si el segundo o segunda supervisor debe tener doctorado. Mm, esa es una buena pregunta. Los reglamentos con relación al segundo lector no son tan estrictos como si lo son con el primer lector. En este caso me ha tocado ver situaciones donde el segundo lector es un doctorando que trabaja para el profesor, que se está doctorando con él. Eso significa que la persona tiene el grado de máster. No necesariamente aún es un doctor. Entonces ahí es mucho más flexible. Generalmente, claro, se recomienda que la persona al menos tenga un máster para que ya sea una persona o a tu nivel o un poco más arriba en esta jerarquía de grados. Pero, como dije, no es tan restrictivo el tema con el segundo lector. Perdón, Ricardo, Sí, por similar a supuesto. María, Ujú. eh, eso, sí, algo similar iba a preguntar yo. En este orden de ideas, ¿podrían ser, por ejemplo, tú o
Daniela, quienes fueran un segundo lector, por ejemplo, de uno de nuestros trabajos? Esa es una buena pregunta. En mi caso yo no podría ser, porque si bien hago este curso en el marco de la universidad, yo no estoy matriculado ni formo parte ya formalmente de la FAU. Yo ahora estoy en la Universidad de Humboldt de forma temporal por un programa. Daniela tendría que verlo, pero he visto casos de doctorandos que son profesores guía. Entonces sí, podrían quizás ahí averiguar. Cada departamento, cada facultad tiene su propio reglamento, pero como dije, sí, si uno averigua, consulta con la dirección, puede, claro, encontrar personas que se están doctorando y que podrían hacer también de- ¿A Muchas quién le gracias. puedo, a quién le puedo consultar sobre eso para verificar si es de verdad posible, ¿no? ¿A la profesora Claro. principal? En este caso, ahora creo que la coordinación del máster está a cargo de, bueno, el profesor Saab, o sea, el profesor Saab. Y también hay dos personas ahora, no estoy seguro, pero en la página web salen Camilo del Valle. No sé si ellos son los que están a cargo ahora de esos aspectos más administrativos. No sé. Ok, gracias. Sí, Ujú. y vi también una tabla Ujú. en el webpage qué profesores están a cargo para supervisar los tesis en las Américas. Y la profesora que yo quiero pedirle no está en esa tabla, pero está escrito que si el Prüfungsamt lo permite, sí se puede hacer, ¿no? Entonces, quería preguntarte Exacto. sobre eso. Ujú. Todo depende, acá el secreto es buena comunicación y proactividad. Si uno quiere hacer algo y muestra buenos argumentos, se comunica con las personas indicadas, puede que uno tenga una respuesta favorable. Pero todo depende también de esa proactividad, capacidad de contactar a las personas que son los que regulan esto y darles a entender por qué se requiere de esta persona y no de otra, y uno puede tener una respuesta favorable. A fin de cuentas, no todo es tan estricto, no todo es tan la regla irrompible. Y eso, con tiempo, hacer las preguntas a las personas que sean necesarias. Voy a pasar al siguiente punto, solo para no... Este era, claro, horneando una tesis. Esto es lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Cómo se hace una tesis de acuerdo al departamento en el cual la tengo inscrita? Vamos a ver dos ejemplos y cómo varían un poquito estos dos casos para ver en qué consiste cada uno de los estilos de tesis que se está manejando en esta maestría. Entonces, como bien decíamos, hay una diferencia en las tesis que se hacen en las Américas, dependiendo de dónde uno la haga. Si uno la hace en el Instituto de Estudios Americanos, en el Romanística, o en la cátedra también de International Business, con el foco en Latinoamérica. Estos dos los puse de ejemplo porque son donde principalmente he visto que se hace la mayor cantidad de tesis, aunque también está el American Studies, pero al ser en inglés, como este taller es más pero en español no lo puse ahí. Aquí tenemos dos páginas web, la de Romanística y la de esta cátedra del profesor Gardini. Y si se dan cuenta, ustedes pueden incluso visitar las páginas, voy a poner los enlaces aquí, y ustedes luego los pueden visitar. Hay mucha información con respecto a la tesis, incluso acá, se pueden ver, a ver con el láser. Hay un listado de tesis que se tutorizaron en esta cátedra, como también los temas que se están tomando y quiénes las pueden guiar. Lo mismo aquí, en el Instituto para Romanística, hay un documento, está en español también traducido, donde se habla de los principales temas que se tratan y cómo también las formalidades de la tesis tienen que ser aplicadas, en este caso, al documento final de entrega del máster. Aquí hay un ejemplo de portada para una tesis de las Américas en la Facultad de Filosofía. Y aquí al lado también pueden ver un poco las formalidades. Aquí les puse el enlace para que lo puedan ver directamente. No voy a ahondar mucho en este tema porque el tiempo ya está avanzado y es algo que realmente es bastante
práctico, no hay mucho que analizar, hay que tener las letras en un tamaño y fuente determinada, también explico un poco la situación. Entonces lo que puedo abordar un poquito es que la extensión en este caso no debe tener más de 80 páginas, pero insisto, esto es muy discrecional, si su profesor guía le dice ya puede llegar hasta las 100 incluso, o sea, eso es bastante discrecional. Pero esto sirve también para ilustrar sí o sí, ok, voy a tratar de hacer mi trabajo dentro de este margen de páginas. Para el caso de la cátedra, la cátedra del profesor Gardini, también tenemos un enlace aquí que nos dice más o menos cómo son las formalidades de este tipo de trabajo. Aquí tenemos 15.000 palabras, más o menos, que son cerca de 45 a 60 páginas, más o menos. Es un poco más breve porque es una escuela más centrada en las ciencias sociales, entonces se busca un poco más de precisión, de correlación de variables y listo. Obviamente también requiere de su explicación, pero claro, es más preciso en ese sentido. Y ahí están los formatos de fuente, pero como decía, todo esto es bastante negociable con el profesor o la profesora en sí. Este es el fin de la primera cápsula. Ahora vamos a empezar con el taller en sí. No sé si hay alguna pregunta antes de que pasemos. Sí, por favor. Sí, no sé si de pronto sea mucho pedir, pero vamos a tener acceso a estas diapositivas porque veo Exacto. como que los links están ahí Exacto, súper. ese es un muy buen Vale. punto y sí, por supuesto, yo le voy a enviar al final de la sesión las presentaciones, todos los documentos que trabajemos para que ustedes puedan leerlo con calma y no estén ahora tomando nota, imposible anotar un hipervínculo ahí en tan poco tiempo. Muchas gracias. Así que sí, va a estar todo disponible en sus correos, así que ahora enfocarse en poner atención y no copien nada de la presentación porque como dije, lo van a tener ustedes de forma personal. Okay. Vamos a empezar entonces con el primer módulo de este taller, que es elementos para la redacción de un texto académico en lengua castellana. Antes de empezar, quiero que ahí memoricen o tengan muy presente estas 4 Cs. Incluso hay muchas más C, pero dije ya, si pongo las 6 C que conozco va a quedar demasiado. Así. Aprendamos estas y tratemos de interiorizar su significado. Igual lo vamos a repasar al final. La congruencia, la coherencia, la cohesión y la consistencia. Tengan muy presentes estos conceptos, traten de pensarlos y los vamos a abordar durante toda la sesión del día de hoy. Esto es lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Ustedes ya lo pudieron tener gracias al correo que se les envió donde hablamos del programa del día de hoy. Vamos a partir con estas recomendaciones generales para seguir luego con la importancia de la introducción como esqueleto de un texto. Luego ver el desarrollo y cómo este tiene que tener una coherencia con los objetivos que se propone para luego ya ir finalizando con las conclusiones y algunos aspectos técnicos como el uso de referencias, formatos de citación. Antes de partir, vamos a tener algunos aspectos estilísticos quizás que siempre son importantes de tener en cuenta a la hora de escribir, como son las últimas actualizaciones de la RAE. En general, siempre hay algunos cambios, qué sé yo, que ahora el solo no se le pone tilde, bueno, eso ya es como hace 5 años, y algunas cosas que siempre van variando. Lo importante es la consistencia, como podemos ver ahí en el último set, en el sentido de que si hay una regla que aún no está tan esparcida, lo importante es o incorporar este nuevo cambio o no incorporarlo, pero ser consistente, no ponerle tilde a algo y luego no, porque eso ya habla de una poca prolijidad. También el uso de palabras, conjunciones que hayan cambiado, es siempre bueno estar un poquito actualizados con esta institución, formando todo. El uso de signos ortográficos también es muy, muy fundamental, sobre todo para la coherencia y cohesión de un texto. El uso de comas, puntos, exclamaciones, siempre es muy importante saber usarlos bien. Nunca está de más leer algún texto donde se explique cuándo usar la coma, cuándo no, pero
la experiencia personal me dice que no es como leerse un reglamento que te diga cuándo usarlo, cuándo no. Uno aprende a usar los signos ortográficos mientras más lee, porque al leer uno interioriza cómo es la escritura formal académica y cómo se van estructurando los párrafos a través del uso de estos signos. Entonces, principalmente eso, leer y uno mismo a través de su subconsciente va a empezar a interiorizar el uso de estos signos ortográficos. Aquí ya tenemos el primer concepto que vimos al principio, coherencia. Un texto es coherente cuando cada una de las partes que lo conforman está relacionada con el tema central. Esto habla de que si vamos a hacer una tesis sobre, qué sé yo, la lluvia en invierno, que nuestro tema se oriente, que todos nuestros argumentos estén orientados a explicar por qué llueve en invierno o la lluvia en invierno en sí, y no se enfoquen en aspectos que no tienen mucho que ver con eso, qué sé yo, que sea el efecto de las inundaciones en países del África subsahariana. No tiene mucha coherencia, la palabra misma lo dice. Entonces es muy importante siempre tener la pregunta de investigación como guía de todo lo que vamos a estar desarrollando en el texto. Y el mismo tema se puede ver en la cohesión, que nuestros párrafos, nuestros capítulos, todo lo que estemos escribiendo esté relacionado entre sí y que lleve un orden lógico, que permita al lector, que no está interiorizado quizás un 100% con este tema, entender de lo que se está hablando, desde dónde estamos hablando y cómo está estructurado nuestro sistema de argumentación. Em, También para la cohesión es muy importante el uso de conectores dentro de los párrafos. ¿Qué son los conectores? Son todas estas palabras, que existen muchas, que nos permiten hilar eh, las oraciones que finalmente conforman un párrafo, un apartado, un capítulo y nuestra tesis en sí. Entonces es muy importante conocer estos tipos de conectores, su efecto, y también tener un poco de, por temas estilísticos también, al conocer muchos distintos tipos de conectores nos permite no repetirlos siempre. Es muy cansador leer una tesis o un artículo donde se esté repitiendo a cada rato en el mismo párrafo. Además, sabiendo que existen tantos otros tipos de conectores que nos ayudan mucho a la hora de hilar las ideas y las oraciones dentro de un párrafo. Para ilustrar un poco la importancia de la coherencia y cohesión, quiero que me ayuden aquí, tienen lápiz y papel, a hacer este ejercicio práctico, que es bastante simple. Tenemos un título y tenemos 4 enunciados. Quiero que utilicen un poco su lógica y ordenen estos 4 enunciados de primero a último, en un orden lógico, para poner a prueba un poco si tienen una capacidad de ordenar un texto de acuerdo a esta idea de coherencia también. ¿Se entiende la actividad o la explico? Solamente debemos como reorganizar el orden nada más. Exacto. Tenemos un tema y 4 enunciados. De acuerdo a la lógica de cada uno de ustedes, vean cuál debía ir primero. Si el punto 4 debía ir primero, o el punto 2, etcétera, siguiendo un orden lógico. Recuerden que dentro de la escritura es muy importante ir siempre de lo general a lo específico cuando uno presenta una información. Tengan eso en mente y en 3 minutos vamos a revisar más o menos qué puso cada uno. Yo también ahí voy a estar tratando de ordenar.
Ok. ¿Alguien se atreve a dar su primer veredicto? No hay aquí preguntas erradas, solamente hay valientes que se atreven a decir. Si alguien aquí lo escribió en el chat. Eso es más práctico, escribirlo en el chat, ¿no? Ah, perfecto. 3, 4, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1. Ya vemos más o menos que 3 y 4 son los más acertados al principio, ¿cierto? Porque partimos definiendo qué es Mafalda y luego una descripción un poco más detallada con el 4. Pero aquí la duda está entre si es 1 y 2 o 2 o 1, ¿no? Eso yo creo que es claro. Sus historias han sido traducidas a más de 30 idiomas. Me parece una información muy particular, ya como un dato curioso, ¿no? Quizás ese iría al final. Y la 1 es un poco más, es más general porque explica también un tema de trayectoria. Vamos a ver qué dice la propia Mafalda. Ajá. La respuesta es 3, 4, 1, 2. Porque, siguiendo este orden lógico de lo general a lo específico, siempre uno parte con la definición de algo, pasando por aspectos más generales que permitan entender qué es ese algo. Luego ya se dan datos como años o datos más precisos para finalizar con quizás el dato curioso o algo que llame la atención, como es esta cantidad de idiomas a los que ha sido traducida. Les recomiendo buscar en internet ejercicios de coherencia y cohesión, ordenamiento de párrafos. Eso ayuda mucho también a ordenar las ideas. ¿Por qué esto es relevante? Porque esto es fundamental para la elaboración de párrafos. ¿Qué es el párrafo? El párrafo son como las células de nuestra tesis. Nuestra tesis va a estar compuesta finalmente de párrafos. Y la calidad de los elementos que tengamos dentro de nuestros párrafos va a determinar la calidad de nuestra tesis en sí. Vamos a ver. ¿Qué se define como párrafo? Es este conjunto de palabras, oraciones integradas de forma lógica, eso es muy importante, lógico, y que se relacionan armónicamente en torno a un tema central. Y a su vez este se conforma por oraciones unidas con estos conectores que vimos anteriormente. Les recuerdo que el PowerPoint va a estar disponible para ustedes, así que ahí van a poder leer de atención todo este tipo de conectores. Y también los elementos de puntuación, signos, etc. Aquí tenemos un párrafo sobre un tema en específico que es definir el Renacimiento. Pueden ver cómo está tratando esta temática dentro de un bloque en sí. ¿Cuál es lo importante de un párrafo? Un párrafo inicia y termina con una idea. Es altamente recomendable no incluir muchos temas dentro del mismo párrafo porque le quita consistencia y lo hace muy poco accesible al lector al haber tantas ideas, sino que siempre centrarse en un tema, desarrollarlo y finalizarlo dentro del mismo párrafo. Otra cosa que recomiendo mucho es que el párrafo inicie enunciando el tema, pero también relacionándolo con el párrafo anterior para que haya esta cohesión en el mismo texto en sí y que termine con una relación con el párrafo que viene. Entonces así vamos a tener un texto cohesionado, coherente y que va a permitir al lector avanzar por nuestro texto de forma más sencilla y que no se esté perdiendo. No es recomendable estar hablando de un tema y luego súbitamente pasar a otro. Temas son prácticos, que se inicia con mayúscula, termina con punto final. Creo que no es importante resaltarlo, pero sí, si se dan cuenta, en este ejemplo tenemos 3 colores y son más o menos los colores que hablan de los tipos de oración principal y las oraciones secundarias y finalmente la idea final. Como les decía, la primera idea que está marcada con verde da sentido al párrafo, nos dice de qué se va a tratar este párrafo, los aspectos y cómo se va a abordar, los argumentos quizás. Esta idea principal, claro, puede ser o un argumento, o un tema de contexto, o una
incluso un enunciado de un autor. Entonces es muy importante que sea muy clara esta primera oración. Luego vienen las oraciones secundarias, que se dedican a reforzar el argumento, a dar información sobre este enunciado. Es el desarrollo, se podría decir, del párrafo en sí. Y luego también acá se habla del uso de ejemplos. Muchas veces para sostener una idea o un argumento se recurre al ejemplo y siempre esto se recomienda ponerlos al final, siguiendo esta línea lógica de generar a es particular. Esto es otra cosa importante. La extensión del párrafo depende de la intención comunicativa del autor y es bastante discrecional en algunos aspectos. Se recomienda por temas no solo estéticos también, sino prácticos, que al menos tenga 4 líneas. Un párrafo muy pobre no aporta nada, incluso se puede borrar porque ¿qué sentido tiene un párrafo que no entrega la información que se necesita? Y un párrafo muy extenso es realmente agotador. No sé si les ha tocado revisar trabajos de gente que escribe hojas de párrafos y realmente es muy cansador porque esa información se podría desarrollar de forma mucho más breve, siendo mucho más fácil la lectura también para el que está leyendo. Entonces, en síntesis, la estructura del párrafo requiere de un talento muy personal que es la empatía. La empatía por la persona que va a leer nuestro párrafo. Es saber situarse fuera de nuestra postura de escritor, no que ponernos en la del lector, que quizás aún no está tan interiorizado con el tema, y ver cómo podemos hacerle la vida más fácil, con ideas claras, con una economía de conceptos, no ponerle tanta cosa, ser tan barrocos en la escritura, sino ser precisos, como es uno de los objetivos principales de la escritura académica. Pero ¿de qué sirve saber hacer muy bien un párrafo si no se tiene congruencia? ¿Y qué queremos decir con congruencia? No nos quedemos solo con esta definición que nos dan los diccionarios de congruencia, que es, claro, esta coherencia, esta relación lógica, sino también reflexionemos un poco, y si ustedes me pueden ayudar, a qué se entiende por una persona congruente. A ver si alguien aquí me ayuda con eso. No. Sí. Alguien que Creo pueda... que en el caso de una persona, Ujú. en el caso de una persona es que sus acciones reflejen su opinión y su forma de pensar. Ujú. Exacto. Tenemos esta idea de que la congruencia es actuar de acuerdo a lo que uno dice o lo que uno piensa, ¿no? Entonces, en una tesis tenemos que saber ser congruentes. Si yo en mi tesis quiero demostrar que a menor temperatura el agua se congela, estoy dando un ejemplo muy burdo, en mi desarrollo tengo que demostrar lo que estoy enunciando. No tengo que irme por las ramas, no tengo que hablar de otros temas, sino que simplemente tengo que ser congruente con lo que yo estoy planteando. Y también tengo que recurrir a los métodos, a las explicaciones lógicas que me permitan responder a esta pregunta. Entonces, la congruencia entendámosla como esta capacidad de poder escribir un texto que en su desarrollo se esté respondiendo a lo que prometimos a través de la pregunta de investigación, a través de todas las cosas que vamos a escribir en nuestra introducción. Por eso es muy importante este punto, la introducción como el esqueleto de un texto. Es aquí, en la primera parte de nuestra tesis, donde vamos a hacer la gran promesa, donde vamos a decir lo que vamos a hacer, lo que queremos demostrar, lo que queremos explicar. Y si somos claros en esta pregunta, en este planteamiento principal de nuestra introducción, luego en nuestro desarrollo tenemos que ser congruentes y responder lo que prometimos al inicio. De esa forma, pese a que un profesor esté totalmente en contra de nuestro pensamiento, etc., si nosotros somos congruentes y coherentes, al responder nuestra pregunta de investigación, al responder a la introducción con un desarrollo congruente, nadie nos puede negar una aprobación. Por el contrario, es lo que se espera de una tesis de maestría o una tesis de doctorado. Saber responder de forma congruente a lo que prometemos al inicio. Hasta aquí, ¿hay alguna duda?
Ok, entonces vamos a avanzar con esta parte que considero que es lo más importante. Si ustedes aprenden en este taller, o por lo menos tienen las primeras nociones en este taller de cómo escribir una buena introducción, el resto del trabajo realmente se les va a dar mucho más fácil. Para mí, personalmente, una introducción que solo tiene no más de 3 páginas es lo que más tiempo toma dentro de una tesis. Una vez que uno ya tiene una introducción clara, el resto es solo responder a lo que se planteó en la introducción. Entonces, es muy importante hacer una buena introducción para poder desarrollar el resto de la tesis. Una vez hecha la introducción, el resto no se da automáticamente, por supuesto, pero es como una hoja de ruta y nos permite trabajar, investigar, escribir de forma clara, con una idea, un objetivo en particular, y no perdernos, no caer en incongruencias, no irnos por temas. Es muy desaconsejable, he visto muchos casos de gente que se pone a escribir la tesis, así como corriente la conciencia, por decirlo de alguna forma. Escribiendo, escribiendo, y sin una idea clara. Y dicen, no, si al final escribo la introducción, eh, al final la escribo y la hago coherente con lo que escribí. No, la introducción se escribe al principio, por algo es introducción, y es la que nos va a permitir avanzar en el resto del texto. Obviamente, si uno a través de la investigación, el levantamiento de datos, encuentra temas que cambien un poco lo que nuestro enfoque, sí se puede modificar la introducción un poco, pero es importante tener ideas claras al momento de empezar a investigar y a escribir. Aquí llega una pregunta que dice, ¿estos lineamientos generales se pueden aplicar también en una tesis que se escribe en inglés? Sí, bueno, depende del departamento que uno lo haga. Yo desconozco muy bien cómo son los trabajos en la escuela inglesa, en temas, qué sé yo, de literatura comparada, etcétera. Quizás ahí sean un poco más flexibles, sea más de reflexión, pero los lineamientos generales son agradecidos en cualquier tipo de unidad académica, porque nos permiten tener un punto guía para evaluar. Si uno escribe de forma tan libre, sin objetivos claros, sin una idea, la persona se pierde y a veces no es tan fácil. Pero por eso, como decía anteriormente, es importante hablar con el profesor. Cada profesor tiene su estilo y ese es el estilo finalmente que va a ser el que incida en la evaluación. Entonces hay que más o menos saber, uno tiene 2 años para conocer a los profesores y saber cómo son sus estilos, cómo evalúan, qué es lo que buscan, etc. A unos profesores les gustará mucho respaldo en citas, en fuentes, en información, estadísticas, como a otros profesores les gustará más conocer la visión del propio estudiante en trabajos más objetivos. Entonces, es importante eso, medir con quién se está trabajando y orientar el trabajo a eso. Pero esto es universal, ya sea para humanidades, para sus estudios socioculturales, ciencias sociales, etc. Antes de escribir cualquier tesis, no pueden hacerlo sin antes ponerse a leer. Y esto es muy, muy importante. Mucha gente se pone a leer mientras está escribiendo y eso es lamentablemente desaconsejado. Porque para poder problematizar un tema, que es algo que vamos a ver más adelante, se requiere conocer de qué se está tratando este tema. Saber si es que mi tesis ya quizás se demostró, saber si sobre este tema ya se ha hablado. Entonces es muy importante leer la mayor cantidad de artículos, de libros, etcétera, sobre el tema que quiero tratar, para luego no caer en situaciones que no son aconsejadas, como estar citando una idea como propia, siendo que ya la desarrolló un autor. Eso es súper peligroso porque puede ser considerado plagio. Hay una pregunta, ¿no? Por favor. Sí, mi pregunta es si hay profesores que piden de antemano un estado del arte, como para poder seguir con el desarrollo de la tesis. Buena pregunta. Generalmente los profesores piden una idea, un bosquejo de la tesis, que puede ser unas 2 páginas o unas 10 páginas, variando el profesor o la profesora. Y claro, obviamente cuando uno va con una propuesta de tesis, hay que llevar algo, hay que demostrarle a la persona que va a invertir su tiempo en nosotros, que nosotros ya tenemos algo desarrollado.
Y eso, claro, puede ser un estado del arte para demostrar que hemos leído, o puede ser, por ejemplo, el documento que les mandé adjunto, ¿no? Esta idea de pregunta, investigación, hipótesis, objetivos, que hay una idea clara por lo menos. Pero sí, muchos profesores piden que al menos uno les envíe un documento no tan extenso, pero que evidencie que hay una investigación previa. Porque les insisto, ocupa tiempo de los profesores, y si ven que la persona no está clara, que está un poco perdida, ellos toman distancia y dicen, me estoy metiendo en un lugar peligroso donde la persona no tiene idea de lo que va a hacer, me va a tomar mucho tiempo. Entonces sí, es siempre muy bueno, muy aconsejable ir donde el profesor o la profesora, cuando ya tengan una idea más o menos clara, tengan argumentos, muestren seriedad en su proyecto de investigación, porque eso les permite también posicionarse con más poder ante la figura del profesor o la profesora. Eso les dice como ya, la persona sí se dio el tiempo de estudiar, sí desarrolló el tema, entonces tiene una cierta autoridad. Cuando uno va un poco cohibido ante el docente y le dice, sí, tengo esta idea, pero no estoy seguro, quiero hacer una encuesta, o no sé, cosas como muy poco claras, hay dos opciones, o que el profesor o la profesora le diga, no, sabe que desarrolla más tu tema, o que el profesor se meta en la tesis de uno y empiece a aprovechar un poco esta falta de consistencia del estudiante para poner sus propias ideas y modificar un poco la tesis. Entonces hay dos visiones, que ninguna yo creo es la más aconsejable, ya que al final de cuentas es uno que quiere desarrollar su tesis. Aquí vamos con un tema que es importante, luego de leer, por supuesto, sobre un tema que nos interesa. Hay que buscar la inspiración y para eso hay que problematizar la realidad. ¿Qué se entiende por problematizar? ¿Alguien que aquí me pueda ayudar? ¿A qué nos referimos con problematización de un tema? Desafiar hipótesis, tal vez. Ya hay un buen concepto. ¿Sí? ¿Alguien más? Aquí no hay respuestas equivocadas. Alguien que me ayude aquí, estoy perdido. ¿Qué es problematizar? Ok. Problematizar, exacto, desafiar una hipótesis, es ver la realidad, salir a la calle, ver, qué sé yo, una plaza y encontrar algo que ponga en tensión la realidad que estoy observando. El ejemplo en la plaza, de repente veo eh, que ya no hay niños en la plaza, ni niñas, solamente hay personas que están traficando drogas. Y de repente yo estoy viendo, ¿por qué esa realidad puede ser un problema de investigación? Ahí empiezo un segundo nivel analítico, que es ver qué pasa aquí, porque una plaza que se diseñó para niños está convertida en un espacio o no lugar destinado al narcotráfico. Y ahí yo empiezo a pensar en una hipótesis, es decir, qué sé yo, un estudio de caso incluso puede desarrollarse ahí, que decir que esta plaza qué sé yo, Herzogenaurach, por dar un ejemplo, que fue financiada con dineros públicos, debido a la falta de iluminación, dejó de tener su objetivo original de política y está decayendo en un output no deseado. Y ahí yo tengo ya una problematización, que es una situación de la realidad que no se está dando como se espera que se dé, y también tengo una explicación a través de esta variable que es la iluminación. Puede ser real o no, pero ya me permite hacer una tesis de decir, tratar de demostrar mi afirmación. Obviamente es un ejemplo muy sencillo. Para los que estén trabajando en literatura también pueden utilizar este criterio, qué sé yo, literatura latinoamericana del boom latinoamericano. ¿Qué se puede problematizar ahí? ¿Alguna persona ahí que, que vea algún problema o algo que pueda ser desarrollado bajo ese tema? Bueno, para seguir con el ejemplo, qué sé yo, se puede problematizar la ausencia de autoras mujeres que estén visibilizadas dentro de este boom. Ya que, claro, uno siempre piensa en el boom y casi puros son.
Y ahí uno puede ver si es que se ha escrito sobre ese tema. Si ya se ha escrito mucho, mejor a tomar otro tema. Y si no se ha escrito lo suficiente, uno puede empezar a problematizar ahí. ¿Por qué la mujer no fue tan representada dentro del boom latinoamericano en literarios? Ese es un ejemplo de tomar un problema de la realidad, una situación de la realidad, pero verlo de una forma crítica. Entonces, para efectuar una buena problematización, hay que tener esta visión crítica, abierta, o sea, abierta a nuevas ideas, y también flexible, que quizás encuentre nueva información que me haga cambiar este primer planteamiento. Lo más importante es la visión crítica, no tomar todo como, esto es así porque es así, ¿para qué lo voy a problematizar? No, hay que criticarlo, hay que verlo, hay que analizarlo para poder desarrollarlo. Se debe tener un conocimiento amplio y calificado, por eso antes de escribir hay que leer mucho. No se puede hacer una buena problematización si no he leído sobre el tema, porque claro, puedo caer en estos problemas de que quizás esto ya se desarrolló, yo lo estoy tratando como si fuera mi propia idea, pero esto ya se resolvió. Entonces, hay que leer, lo insisto y lo repito, hay que leer, tanto de la temática como los trabajos que se han hecho sobre el tema. Entonces esto al final de cuentas es preguntarse sobre la complejidad de lo real, ya sea una plaza, ya sea un movimiento literario, ya sea guerrillas en América Latina, cualquier tema que nos permita entender la complejidad de donde el mundo en el que estamos, y que las explicaciones que se han desarrollado o cómo esto se desenvuelve en sí genera una contradicción o algo que no calza. Y eso es algo que tensa la realidad estudiada y permite problematizar un tema. No sé si hay dudas en este tema. Ok, entonces, igual, interrúmpame cuando quieran, pero voy a seguir solo en función del tiempo. Pero sí, si hay dudas me pueden interrumpir cuando quieran. Entonces, una vez que uno problematiza un tema, un aspecto de la realidad social o de la literatura o cualquier movimiento que uno esté estudiando, puede empezar a definir el problema de investigación. El problema de investigación es nuestro corpus que nos permite problematizar, nos permite generar las hipótesis, la pregunta de investigación, los objetivos, es lo básico para hacer un tema de tesis. El problema de investigación no es una invención, sino es una consecuencia lógica. No es algo que yo digo, wow, era así, hoy se me ocurrió, qué sé yo, que la luna está hecha de queso. Sino que es una consecuencia lógica, es algo que uno puede utilizar a través de nuestros sentidos, la audición, la vista, etcétera, lo percibe como un tema a ser investigado y que a su vez no ha sido abordado suficientemente por trabajos anteriores. Por eso hay que leer mucho para saber si lo que queremos estudiar ha sido o no estudiado con anterioridad. Solo luego de haber hecho esta revisión, esta lectura, se puede plantear el problema a resolver. Y ahí podemos ver, luego de este estado del arte, un tema, qué es lo que sí se ha tratado y lo que no se ha tratado. Y nosotros como investigadores tenemos que privilegiar esto, lo que no se ha tratado. En este tipo de investigaciones. Hay otras investigaciones, otras tesis que pueden desarrollar en otros departamentos donde puedan hacer una discusión literaria, una discusión bibliográfica sobre cómo distintos autores han tratado un tema. Pero eso lo he visto más en tesis de bachelor, como de pregrado, más que en una tesis de maestría que ya sí se les pide un poquito más. Aquí hay un contraste breve que no voy a ahondar mucho sobre cómo es una problematización en ciencias exactas y cómo sería una en ciencias humanas, etc. Aquí tenemos más o menos un ejemplo de cómo se puede empezar a desarrollar ya la idea principal de una tesis. Tenemos la presentación, bueno, la persona ya hablando, etcétera, pero aquí vamos a la problematización, que me interesa ver. Esta chica fue a la biblioteca de su universidad, y ustedes pueden leer que hay un problema con el ruido, y eso está interrumpiendo la atención y la concentración de estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán, que no la conozco. Pero es importante aquí un punto, ella es muy precisa con el caso que quiere estudiar.
Eso es súper importante y lo vamos a ver cuando tratemos del tema de los títulos. Hay que ser muy precisos en la escritura de una tesis. Y esto quiere decir, si uno va a estudiar la literatura contemporánea en Nicaragua, hay que, cada vez que uno escriba de eso hay que escribir el lugar y el periodo de tiempo, o sea, ser muy precisos. No basta con escribir la literatura latinoamericana, es muy general. Ella está hablando de un tema muy particular, y en este caso es la Universidad Manuela Beltrán. Todo con su nombre y apellido. Eso es un tema muy, muy importante. Una vez de esta observación, que es como la que vimos anteriormente de la plaza, o qué sé yo, de movimientos literarios, ella se plantea una pregunta-problema. Una pregunta-problema es la pregunta de investigación, es lo que va a guiar nuestra tesis. ¿Y por qué es tan importante? Porque si tenemos una pregunta de investigación clara, cada vez que sintamos que nos estamos desviando del tema en la escritura del desarrollo, podemos preguntarnos, ¿esto que estoy escribiendo responde a mi pregunta de investigación? Y ahí si uno dice, no, en realidad no responde, eso significa que nos estamos desviando del tema y estamos perdiendo esta congruencia y coherencia, que es lo que queremos buscar, ¿no? Entonces es súper importante tener una pregunta de investigación clara. En el caso de ella plantea, ¿cuáles son las causas de contaminación auditiva y de qué manera afecta el proceso de aprendizaje en el aula de estudiantes de esta universidad? Una vez que uno ya plantea su pregunta de investigación, tras haber leído de forma extensiva e intensiva literatura sobre el tema, de haber analizado el tema, uno ya puede justificar también el tema. ¿Y qué se refiere a la justificación? ¿Por qué este tema es relevante? Realmente las justificaciones en tesis apuntan a dos factores. El primero es decir que no se ha escrito mucho sobre este tema o no ha sido resuelto por la academia o por los artículos que se han escrito. Entonces hay una especie de vacío y nosotros lo vamos a rellenar con este nuevo producto intelectual que va a ser nuestra tesis. Y la otra también está relacionada a la relevancia del tema, a los aspectos que tiene de forma intrínseca y que principalmente porque esto es una situación problemática que debe ser estudiada. El objetivo general, entendámoslo como la acción que va a permitirnos responder a nuestra pregunta de investigación. En este caso, ella va a identificar las principales formas de contaminación auditiva en el aula de clases de los estudiantes del curso de psicología de la UMEBETS. Recuerden esta precisión, ella es súper, súper precisa y nosotros también tenemos que tener ese nivel de precisión, todo con nombre y apellido, no dejar espacio a la duda, no decir vamos a estudiar los efectos de las drogas en estudiantes de 15 a 16 años, sino decir los estudiantes específicos que se estudiaron. Si fueron de una escuela A115, poner el nombre de la escuela 115. Si fueron personas que están haciendo un estudio de los restaurantes en Alemania, los restaurantes, de comida tailandesa en Alemania. Y solamente en realidad hicieron un estudio sobre 2 restaurantes que están en un pueblo, no pueden decir que se hizo en Alemania, porque eso es una generalización que no responde a lo que estamos ofreciendo y es incongruente. Por eso hay que ser muy precisos. Si se está estudiando solo A, hay que escribir que se está estudiando solo A. No hacer promesas que no se están cumpliendo, porque eso es incongruente y puede decantar en una mala evaluación. Aquí, bueno, este es el objetivo general. Yo diría que llega hasta aquí, hasta UMB. El resto ya es metodología y está explicando cómo cumple ese objetivo general. A través de, en este caso, una entrevista estructural, un cuestionario probablemente estructural. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Los objetivos específicos son las pequeñas actividades que nos permiten llegar a nuestro objetivo general. Generalmente son más de uno, siempre 3, en mi caso, pero cada uno es libre ahí de ver. Lo importante es que tanto el objetivo general como los objetivos específicos están orientados a responder esta pregunta de investigación. Y lo bueno de los objetivos específicos es que nos permiten diseñar los capítulos que va a tener nuestra tesis. Yo recomiendo personalmente
cuando escriben una tesis, que cada capítulo sea un objetivo específico. Pero vamos a trabajar eso ahora a través de este taller, ¿sale? ¿Somos cuántas personas? 10. Podemos hacer 2 grupos, yo diría. Tienen a mano todos este papel, ¿no? Les pido ahora que todos activen sus micrófonos, si pueden, para que aquí tengamos un diálogo un poco. Bien. ¿Todos tienen a mano este documento que les mandé por correo? Sí. Sí, Sí. perfecto. Quiero que ahora, en caso que voy a hacer 2 grupos, no se preocupen, voy a indicar las instrucciones. Si ustedes tienen un tema desarrollado ya, que lo están pensando presentar en la tesis, les pido que llenen ese formulario que les mandé con estas ideas. Vamos a trabajar más, no se preocupen. Si alguien está recién empezando la maestría y no tiene ningún tema, que tampoco se preocupe, puede ayudar a una persona que está tratando de plantear este tema. La pregunta de investigación es lo base, ¿cierto? Es ¿qué pregunta me hago con base a la problematización de la realidad que estoy haciendo? La hipótesis es la respuesta a esta pregunta de investigación. Voy a dar un ejemplo un poco burdo al principio, pero luego se pueden dar mejores ejemplos. ¿Por qué a ver, ¿por qué las personas que tienen, por qué los adultos mayores son más propensos a morir por enfermedades respiratorias? Esa es la pregunta de investigación. Mi hipótesis sería una respuesta a esa pregunta de investigación. Los adultos mayores poseen, qué sé yo, sistemas inmunes más debilitados, lo que incide en su fragilidad ante enfermedades de este tipo. ¿Se entiende? La pregunta de investigación es una pregunta, perdón por la obviedad, y la hipótesis es una respuesta que se escribe de forma afirmativa a esa pregunta. Y luego nuestra tesis tiene que argumentar esta hipótesis, esta respuesta que estamos haciendo a la pregunta. Es decir, ¿por qué? Ahí mostrar estadísticas, decir, claro, población adulta mayor de 65 años que tiene esto, etc. Para las ciencias sociales, claro, se relacionan variables, variable etaria, pero también en estudios literarios o estudios de estudios culturales se pueden ver temas similares, ya sea en literatura comparada, en efectos socioculturales de un periodo en específico, etc. El objetivo general, como lo vimos, es la principal acción que nos va a permitir responder a nuestra hipótesis, y los objetivos específicos son las pequeñas actividades que nos permiten llegar a este objetivo general. Para la aproximación teórica y metodológica, esa parte la pueden dejar en blanco. Yo creo que lo vamos a trabajar por la próxima semana. Entonces vamos a tomarnos unos 15 minutos. Yo voy a estar visitando las 2 salas que voy a crear para desarrollar un poquito esta idea. Voy a hacer breakouts ahora. Voy a parar un poco aquí la grabación. Esto es aquí. Estamos de vuelta, entonces me gustó mucho poder meterme ahí a cada grupo y ver más o menos lo que estaban tratando, me pareció interesante. Veo que ya hay muchas ideas y este ejercicio lo bueno es que les va a permitir un poco aterrizar y ver más o menos qué tienen que tener para ya poder empezar a adentrarse en ese mundo de ideas que están desarrollando de forma incipiente. Estoy muy contento de lo que vi. En función del tiempo, no les voy a preguntar mucho qué pusieron en la tabla. Eso lo podemos ver quizás la próxima semana, si tienen más tiempo también para desarrollarlo. Pero sí les voy a dar otros consejos relacionados a esta misma tabla. Sí. Un aspecto fundamental en cualquier tesis, en cualquier trabajo escrito, también es el tipo.
y este puede variar más o menos de la revista o de la universidad o a quién lo va a leer finalmente. Hay títulos que, claro, suenan más bonitos, son como más catchy, así te atrae la atención, pero en el lenguaje académico tratamos de que el título siempre sea lo más preciso posible, que haya economía de conceptos, que haya precisión conceptual, y que, claro, todo tenga este nombre y apellido, como hablamos anteriormente. Mientras más específico el título, mucho mejor, porque eso nos permite ya que el lector sepa exactamente de lo que se va a tratar en el trabajo. Y claro, tiene que incorporar lo que se va a estudiar, lo que vamos a presentar, ni más ni menos. Tenemos que ser congruentes, como habíamos dicho. En ese sentido, si voy a hablar de, qué sé yo, de el barroco en Lisboa, en Portugal, en 1700, qué sé yo, ver cómo era, qué sé yo, un estudio de la música barroca en Lisboa en 1750, en el periodo, en el siglo XVIII, ¿no? Eh, Poner el título con todos esos factores, tanto el lugar, el periodo de tiempo y el tema que se va a tratar. No escribir solamente la música barroca. Aquí tenemos, por ejemplo, malos títulos, ¿no? ¿Alguien me puede decir por qué este sería un mal título para una tesis? La literatura latinoamericana. Porque es muy general. Exacto, ¿cierto? Que Amplio. esto da para escribir una enciclopedia con 20 tomos, ¿no? Son muchos temas, entonces no da para una tesis que tiene que tener entre 50 a 80 páginas aproximadamente. Entonces sí, hay que ser muy modestos también a la hora de elaborar una tesis. No decir voy a descubrir la paz mundial, la cura del cáncer, porque no lo podemos hacer. Nuestro título tiene que también reflejar esta modestia. ¿Qué es lo que realmente podemos hacer en este contexto de un máster en 80 páginas con recursos limitados también? Otro mal título, La epifanía de un ethos aristotélico, un estudio de los outputs de la literatura y la transitología en el desarrollo intelectual, politológico y los quehaceres epistemológicos de la Academia Chilena. ¿Por qué este sería un mal título? Fue muy Este, enredado. claro, es un mal título porque ni yo lo entiendo, lo acabo de inventar y ya es exacto, demasiado rimbombante, dicen por ahí. Eh, Más allá de eso es que tiene muchos conceptos que no tienen alguna relación entre sí y es rimbombante, o sea, es una ensalada de conceptos que, claro, suenan elegantes, pero caen en esto que ya trataron les recomiendo buscar El escándalo Socal y el libro Imposturas intelectuales, que habla de cómo muchos filósofos o escritores intelectuales utilizan este lenguaje lleno de analogías complejas, incluso recurren a las ciencias exactas para desarrollar argumentos que a veces no son del todo lógicos. El escándalo Socal, si se lo resumo, fue el profesor, en este caso el profesor Socal, escribió un artículo académico utilizando este lenguaje muy complejo y utilizando también analogías con temas de la física, creo, cuántica o no sé, muy difícil de entender, pero lo escribió mal a propósito, lleno de incoherencias, incongruencias de la ciencia, y lo envió a una revista científica de máximo nivel. Y como no se la entendieron, se la aceptaron y la publicaron y wow, qué prestigio. Pero luego sacó este libro, Imposturas intelectuales, donde habla de cómo muchas personas, claro, escriben de forma rimbombante y en realidad están escribiendo incoherencias, faltas. Y se entrampan en el lenguaje aprovechándose de que, claro, la gente va a decir, oh, qué bien escribe. Y si lo critico, la gente va a decir que yo soy la persona ignorante que no sabe. No hay que caer en esas trampas. La simpleza, pero no la sencillez. O sea, vamos a ser precisos, vamos a ser claros, pero no cayendo en esta ensalada de cosas. Claro, la empatía con el lector, como dice Christian, cero. O sea, qué aburrido leerse algo así lleno de
de trampas. Obviamente respeto mucho. Si es que hay un título así, la persona efectivamente desarrolla esto de esa forma, lo respeto. Ya hay gente que viene al mundo de las ideas a un nivel muy elevado y más allá de nosotros los mortales y están en todo su derecho de secarse la cabeza con estas elucubraciones tan elevadas. Del taller que ustedes hicieron, ¿surgió algún título solo por curiosidad? Si no surgió, no hay problema, pero ¿alguien tiene algún título de su tesis o de algún trabajo en House of White? No, pero yo tengo una pregunta. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre tema y título preliminar? Ok, buena pregunta. El título es lo que va a ir en tu portada de tesis, ¿no? Y tiene su nombre y tiene su apellido. Un ejemplo. A ver si tenemos las portadas aquí. Bueno, un ejemplo puede ser la representación de lo divino en la literatura del siglo XX en Chile. Ajá, ahí tenemos bueno, bastante amplio, pero ya para una tesis más o menos dice más o menos el lugar y el espacio. Y es un título, es lo que va a dar lógica y desarrollo a tu tesis. El tema es un poco más macro, es más general. ¿Esto en qué se encuadra? Estudios literarios, ¿no? Estudios literarios en Chile. Es un tema del que puedes encontrar literatura, puedes presentarlo, pero no sé si se entiende la diferencia. El tema es más general, es como en qué área de conocimiento se ubica tu trabajo, y el título es tu trabajo en sí. Es lo que tú vas a tratar de forma muy particular. No sé si respondí la pregunta. Sí, sí lo entendí muy bien. Gracias. De Y nada. el tema, entonces el tema no aparece en el trabajo. Claro. Sí. El tema te sirve para buscar literatura, artículos, textos que guardan relación con tu investigación. Si tú estás haciendo estudios culturales, puedes buscar sí, o si estás haciendo una tesis sobre política macroeconómica, ese es tu tema, política macroeconómica, y tu título puede ser, qué sé yo, el PIB de tal país y su impacto en el desarrollo humano, etc. Son más particulares y los temas te permiten. eh, Está un ejemplo muy burdo, siempre un ejemplo burdo, pero la película tiene su título, ¿no? Y cuando te preguntan, ¿y cuál era el tema de la película? Tú dices, era una película de acción sobre la amistad. Ya. Ese es como el macro tema y el título es la película más particular. Me llegó otra pregunta que dice narrativas, este es el título, narrativas de la libertad de prensa en Colombia, desde los medios de comunicación y otro país por definir. Ok. Narrativas de la libertad de prensa en Colombia, ok, desde los medios de comunicación. Probablemente incorpore otro país. Me parece un título acertado en cuanto incluyes en dónde se desarrolla, en Colombia y otro país, se va a definir. Lo que me complica es que quizás falta el espacio-tiempo. ¿En qué periodo de tiempo lo vas a analizar? O si lo vas a hacer vas a estudiar 200 años de prensa en Colombia, no sé cuándo empezó la prensa en ese país, pero yo lo acotaría a un espacio de tiempo determinado, ya sea en la actualidad o en los últimos 20 años, o incluso en un espacio más acotado, porque si no es algo muy ambicioso y que requiere de investigación documental y puede ser complicado. Y lo otro es desde los medios de comunicación. También es un concepto amplio, porque ahí tendrías que abarcar televisión, radio, prensa escrita, prensa digital, entre otros. Que puedes hacerlo, obviamente, pero quizás sea bueno ahondar en un tipo de prensa. Esto es otro consejo muy bueno para las tesis. Sean lo menos ambiciosos posible. Es preferible una tesis que no abarque tanto, pero que esté bien hecha, a una tesis que, wow, quiero hacer todo y lo hago mal o lo hago a medias. Sean súper
honestos y también no humildes, pero sí realistas con lo que ustedes pueden realizar en el contexto de una tesis de maestría donde no recibimos financiamiento, donde no nos van a pagar, bueno, uno sí, un viaje a un lugar para levantar datos, o no vamos a tener una división de encuestadores profesionales que nos van a permitir, no, somos nosotros casi solos, con probablemente trabajos paralelos, tiempo acotado, en un contexto difícil, entonces no, es mejor hacer una tesis que sea realizable en el contexto de 6 meses a un año más o menos, ¿no? Pero sí, me parece un tema bastante bueno. Vamos a avanzar un poquito en función del tiempo. En lo que ya les venía hablando, cómo hacer una buena introducción. Les repito, si ustedes consiguen hacer una buena introducción, el resto de la tesis se les va a dar casi de forma automática, porque es simplemente responder a lo que ya propusieron en esta fase. La introducción no debe tener más de 2 a 3 páginas. Eso es otra cosa importante. No escriban un manifiesto con introducción. La introducción es un tema preciso, tiene partes que son estándares para mí. Claro, puede que varíe en otras disciplinas, pero yo les voy a dar mi receta personal, que bueno, no es mía, sino que es como la que más se utiliza en las ciencias sociales y también humanidades, para hacer una buena introducción. Primero, una oración o párrafo que introduzca el contexto, en dónde me sitúo. También problematice ese contexto. Alguien que esté desarrollando o que haya hecho una tesis de pregrado, ¿recuerda cómo fue o qué tema trataron? Ayuden. Simplemente el tema, no tiene que ahondar mucho. Francisco. Ricardo, hola. Uh-huh. Mi tesis de licenciatura fue sobre un análisis y un estudio de caso de las élites postsoviéticas en Rusia desde 1914 hasta 2004 con Putin. Perfecto. En ese periodo. Uh-huh. Sí. Lo bueno de ese estudio de casos es que tienes claro el lugar y el periodo de tiempo. Está bastante acotado. Es largo el periodo, pero está acotado y eso te permite trabajarlo bien. Entonces, para un tema así, la primera oración sería más o menos atraer al lector o el tema, dar alguna información como que permita, qué importante, pero también informar y contextualizar. Entonces, explicar cómo se ha desarrollado ese periodo de tiempo desde 1914 a 2004 y dentro de eso problematizar qué ocurrió en este periodo, qué pasó con estas élites soviéticas, postsoviéticas, que es digno de ser investigado. Ahí está el contexto. Luego ahí va la pregunta de investigación, que es esta problematización, ¿no? Voy a inventar, qué sé yo, mi pregunta va a ser, las élites soviéticas y postsoviéticas replicaron las ideas de acumulación de riqueza de las élites zaristas predecesoras. Entonces, mi hipótesis va a ser, o sea, estoy inventando de forma muy rudimentaria, que, en tres palabras, que las élites soviéticas y postsoviéticas mantuvieron las mismas técnicas o no variaron mucho, probablemente sí estoy inventando, técnicas para acumular riqueza y generar oligarquías, al igual que en el régimen zarista. Esa hipótesis se puede comprobar o refutar de acuerdo a lo que yo vaya desarrollando. Entonces, ahí tenemos la pregunta, ¿cierto? Y luego vamos a describir en esta introducción cómo se va a enfocar la respuesta a la pregunta, ya sea con esta hipótesis, que es nuestra respuesta, y qué formas vamos a utilizar para responderlo finalmente. Luego, esto es súper importante justificar por qué este trabajo es original. Eso ya requiere que hayamos leído mucho sobre el tema para poder decir que no se ha escrito mucho sobre lo que queremos estudiar, porque es relevante también qué efectos tiene actualmente el saber más sobre este tema y si es que contribuye a un avance en la disciplina. Quizás esto ya es más ambicioso, pero nunca hay que
que dejarlo de lado también. Quizás sí podamos generar un aporte. Luego, exponer brevemente qué autores vamos a emplear. Esto es súper importante porque nos permite que el lector sepa qué enfoque vamos a usar. Y finalmente, un plan de exposición, en donde definamos qué vamos a hacer en cada parte del texto. Esto es súper, súper importante. El plan de exposición permite al lector saber a lo que se va a enfrentar. En el plan de exposición vamos a decir prácticamente cuáles son nuestros 3 objetivos o 4, qué sé yo, objetivos generales, objetivos específicos. Qué es lo que vamos a hacer al principio, si vamos a tener un marco teórico, un marco metodológico. Luego vamos a avanzar explicando, qué sé yo, teoría, cómo las teorías, qué sé yo, constructivistas explican la sociabilización de ideas en tal contexto. Luego, qué sé yo, si se hicieron una entrevista, se van a analizar, etc. Es todo lo que vamos a hacer y esto nos permite saber si nosotros tenemos una congruencia, un orden lógico. Otros elementos que pueden ir en la introducción es la revisión bibliográfica, que fue muy brevemente lo que ya habíamos visto, o la metodología. También es, para los que trabajen en metodología, también es bueno decir si hicieron cuestionarios, cuántos hicieron, el número exacto, si aplicaron entrevistas a quién, etcétera, etcétera. Vamos a seguir trabajando esto igual la próxima semana, el tema de la introducción, pero les recomiendo, claro, tener claro que la introducción es lo más importante. No sé si hay dudas al respecto de la introducción. Lo que yo vi mucho de los trabajos que me enviaron, que les agradezco, que no voy a presentar acá por temas de también respetar la privacidad, es que, claro, las introducciones no había una estructura clara, sino que había más, eran en muchos casos contextualización. Hablar sobre un tema con contenido enciclopédico, pero no había una problematización al final, pero faltaban quizás estos aspectos, el plan de exposición, justificar por qué era relevante. Y eso es súper importante. La introducción es la carta que va a permitir al lector avanzar durante el texto. Y un profesor o una profesora van a evaluar su texto en la medida que su desarrollo responda a lo que prometieron en la introducción. Por eso es tan importante tener introducciones claras. Y las vamos a trabajar un poco más también la próxima semana. Y les voy a enviar documentos donde se habla de qué aspectos debe tener una introducción. Una vez que tengamos una buena introducción, viene por consecuencia el desarrollo, que es la parte medular. Aquí ya estamos hablando de cerca de 50 páginas, más o menos, ¿no? 40 o 50 páginas, que es el desarrollo. Y su coherencia con los objetivos de la investigación. Entendamos el desarrollo como todas las actividades, todas las cosas que hagamos para demostrar nuestra hipótesis, para responder a nuestra pregunta de investigación. Generalmente el desarrollo se orienta a los objetivos generales que ya anunciamos en la introducción. Entonces, si el objetivo general era analizar las percepciones de estudiantes de escuelas primarias en tres escuelas primarias de, no sé, de alguna ciudad que se me venga a la mente, de Buenos Aires, nombre y apellido obviamente de las escuelas, con respecto a participación política. Ahí tenemos el objetivo general, que es ver sus percepciones. Objetivos específicos sería identificar como percepciones con respecto a este tema a través del uso de cuestionarios, luego analizar estas percepciones, etc. Obviamente son ejemplos muy, muy rudimentarios que estoy dando, pero esa es la idea. Cada acción requiere de un capítulo, ¿no? Y que tenga un orden lógico, donde primero se presente el objeto a ser estudiado, luego la metodología y los resultados que se van obteniendo. En este sentido, el desarrollo debe cumplir con las promesas. Si yo en la introducción dije que voy a demostrar que A más B es C, en mi desarrollo tengo que hacer todo lo posible para demostrar eso.
No voy a centrarme que C menos A, qué sé yo, Q, etc. No, siempre hacer capítulos orientados a lo que quiero evidenciar. Ahí tenemos el punto de la congruencia. Generar apartados con base a los objetivos específicos es una recomendación que les doy de forma personal porque permite mucho ordenar el texto. Y seguir una secuencia lógica, ¿no? De lo general a lo específico, pero también de si estoy analizando, qué sé yo. Y a mayor temperatura, el agua pasa a estado gaseoso. Primero definir temperatura, luego agua, y luego explicar esta conexión entre ambos elementos, ¿no? No siempre tener esta idea de lógica. Me sería más fácil darles ejemplos más adecuados si conociera más o menos qué temas trabajan ustedes, pero eso quizás lo podemos ver en la próxima sesión. Conectar párrafos y apartados, ese es el punto de cohesión, ¿no? Que ya hablamos. Que cada párrafo esté relacionado con el siguiente y con el anterior, para que el lector no se esté perdiendo con tantos temas distintos, ¿no? Incorporar citas a la argumentación, pero no solo copiar y pegar una cita gigante de una plana, sino que si uno va a usar una cita, primero que sea muy pertinente, no poner citas solo porque sean bonitas, y incorporarlas al texto. Que la cita tanto responda al párrafo anterior y que el párrafo siguiente a la cita también incluya esta. Nunca dejar una cita sin acolchar, que quede en el aire, eso está muy, muy mal visto. Y también se pide la prolijidad en el uso de tablas, gráficos, esquemas. O sea, esto es la consistencia, la cuarta C, que es si voy a hacer todas las tablas en blanco y negro, que sea así en todo el texto. Voy a ponerles con paréntesis fuente, dos puntos, etcétera, el año, el lugar, que sea con todas las tablas de la misma forma. Lo mismo para gráficos, esquemas, etcétera. La consistencia es importante. Finalmente tenemos hay una pregunta, creo, para no dejar de sin responder. Ya, título. Mira. No sé. Título, Diálogo de Saberes Indígenas. Una experiencia intercultural en la Maloca del Jardín Botánico de Bogotá. Es un título bastante bueno en cuanto, bueno, me estoy saliendo del tema, pero es bastante bueno en cuanto tiene nombre y apellido, que es eso que estamos hablando, ¿no? Se habla de un tema primero, una experiencia, diálogo de saberes indígenas, y luego se va al estudio de caso, una experiencia intercultural en la Maloca del Jardín Botánico de Bogotá. Esa falta de ponerle, bueno, si es un estudio de caso, no, lo encuentro bastante bien. Sí, tendría que leer más sobre el texto, pero lo vamos a trabajar más adelante. Ok, estamos en las conclusiones como una respuesta a la introducción. Ya esto es una vez que escribieron esas 50, 40 páginas de desarrollo, incorporaron todo esto que hemos estado hablando, viene la conclusión, que son generalmente 2 páginas. La parte más bonita de escribir, porque ya se acaba este día crucis. Usualmente incluye un breve panorama o resumen del trabajo realizado. Esto quiere decir, sintetizamos todo lo que hicimos en este trabajo. Siendo primero se analizó esto, luego se realizaron una entrevista que dieron tal y tal resultado. Se recuerda al lector la pregunta original y la respuesta que se obtiene dentro de la investigación. Obviamente, si que logramos a través de los resultados que pudimos demostrar nuestra hipótesis, nos vamos a vangloriar con eso, ¿no? Sí se demostró la hipótesis en este y en este sentido. También se recalca la importancia del análisis, cómo esto aporta al nuevo conocimiento generado, pero esto es un punto que muchos olvidan y hay que siempre incorporar, que son las limitaciones del estudio. Siempre, siempre, cualquier tipo de estudio va a tener una limitación o va a tener algo que no se pudo realizar al 100%. Y eso es súper, es fundamental de incorporarlo. Es decir, que si bien yo apliqué muchos cuestionarios, etcétera, tampoco esto puede decir que es la realidad de todo el mundo. Hay que ser muy acotados en este sentido, como saber reconocer las limitaciones de la propia tesis. Es muy valorado cuando la gente lo hace.
¿Hay dudas hasta aquí sobre desarrollo y conclusiones? Para escribir las conclusiones en la parte de introducción, sería al final de toda tu investigación, después de ya escribir toda tu tesis, ¿en verdad? Así es. Las conclusiones, como lo dice la misma palabra, van al final del trabajo y generalmente uno las hace al final de todo, cuando uno ya tiene los resultados, tiene el análisis hecho y representan una respuesta a la introducción. Generalmente, cuando uno consigue que un trabajo sea redondo, en cuanto nuestras conclusiones responden a nuestra introducción, es como, wow, lo lograste, porque da a entender que hiciste un trabajo redondo, que cumple con este sí. Me hice unas preguntas al principio y concluyo con sus respuestas a través de mi desarrollo, a través de los resultados y el análisis de resultados tengo estas conclusiones. Por eso concluye, la conclusión en sí es el fin de algo. Vamos a elementos adicionales para la elaboración de un trabajo, en este caso científico. La homogeneidad, la consistencia, ya lo habíamos visto, ¿cierto? Pero también el uso de fuentes validadas y localizantes. Para citar o tomar algún texto o alguna información que vamos a incluir en nuestro trabajo es fundamental que sean fuentes serias, ya sean artículos científicos de universidad, libros, que las personas puedan corroborar, que se pueda consultar. No vale decir, esto es así porque mi vecina lo dijo, porque tampoco la vecina es una autoridad, no hay que caer en una falacia. A menos que, claro, bueno, ese es otro ejemplo, hayamos hecho entrevistas y, qué sé yo, sea un estudio de percepción de los vecinos de tal distrito, ¿no? Pero para este caso siempre es bueno usar fuentes validadas y localizadas. Si vamos a usar un video, procurar que ese video que tiene una entrevista sea de acceso público. Si vamos a usar un blog ok, esa es una zona gris, pero si por algún motivo necesitamos usar un blog de una persona para identificar, qué sé yo, cómo en Internet se generan percepciones sobre tal tema, es válido, pero ojalá siempre que sea de acceso público. Obviamente, cuando queremos hacer nuestro marco teórico, conceptual, ahí sí se tiene que ser súper discriminador en un sentido positivo de la palabra por las fuentes que se van a utilizar. Tienen que ser fuentes aceptadas y localizables dentro del ambiente universitario. Precisión conceptual, eso también lo vi mucho en los trabajos que me enviaron, que igual digo, estaban súper bien, ¿no? Pero claro, para estos efectos siempre me voy a centrar en aspectos a mejorar para que se entienda mejor. Había muchas falsas oraciones. Por ejemplo, recuerdo uno que decía, desde tiempos remotos, no sé, la política de tal lugar funciona de tal forma, como frase introductoria. Y el tema de ahí es que, ¿qué entendemos por tiempos remotos? ¿El 2000 antes de Cristo o hace 20 años? ¿No? Hay que ser súper preciso con las palabras que usamos en el contexto académico y evitar estos juicios de valor también o frases tendenciosas, como juicios de valor, es decir, claro, durante 20 años en Brasil se aplicó una muy buena política de sanidad pública. Eso es un juicio de valor porque ¿qué entendemos por muy buena política? ¿No? Pero sí se pueden usar otras palabras como una política efectiva en cuanto a la consecución de tal y tal objetivo, ¿no? Siempre precisos y también buscando ofrecer información que no sea tan subjetiva. Siempre va a haber subjetividad, pero lo menor posible. Eso es súper importante. Y también frases tendenciosas. Mucha gente escribe en trabajos universitarios como si fuese una revista de farándula o algo así, ¿no? Y hay muchas frases como hechas como el horrible asesinato de personas en la selva, etc. Evitar frases que son más para la prensa en un trabajo de tipo académico. Obviamente los asesinatos son siempre horribles, entonces es como
un poquito ahí caer en lugares comunes. Otra cosa muy importante es saber diferenciar el lenguaje oral del texto escrito. No hablamos como escribimos, y eso yo creo que lo sabemos todos, ¿no? Que el lenguaje oral tiene sus particularidades que responden a un contexto social, en este caso de diálogo, mientras que el texto escrito tiene otra función, ser más comunicable, ser más preciso, ser más claro, y no se pueden mezclar estos dos puntos. Nadie habla como escribe, salvo, no sé, casos muy particulares, ni nadie escribe como habla. Entonces, saber diferenciar esos dos mundos. Y aquí lo mismo que ya había dicho antes, ¿no? Las frases cliché y todas esas cosas que suenan muy bonitas de la prensa amarilla, pero no en una tesis de maestría, no utilizar. Tampoco recomiendo el lenguaje tan poético, lamentablemente, aunque sea tan bonito, en un trabajo universitario. Acá la precisión, la economía del lenguaje, la claridad, tiene que ir por sobre el adorno de nuestra oración. Y evitar las falacias argumentales, que por razones de tiempo no vamos a verlas todas, ¿no? Pero ustedes van a tener esta presentación, así que la van a poder leer con detalle, pero la que más se ve generalmente es la de generalización apresurada o parroquialismo, que es cuando a partir de un caso yo creo que todo va a ser así, lo puedo aplicar a todo un universo, a toda una realidad, qué sé yo. Los niños de la escuela A115 les gustan los helados de mora. Todos los habitantes de la ciudad donde está esa escuela les gustan los helados. No es una generalización a partir de un caso que no necesariamente va a representar, es representante. Les recomiendo leer la mayor cantidad de falacias argumentales, que si bien una falacia no quiere decir que nunca se puede usar, a veces uno puede usar una falacia en una argumentación, pero tiene que tener una razón de ser, ¿ya? Pero si me preguntan personalmente, desaconsejo su uso porque representan formas de argumentar que son muy débiles, que a veces pueden conducir a conclusiones que no son del todo acertadas, aunque todos caemos en falacias. Por ejemplo, la falacia autoridad. Cuando nosotros citamos autores, decimos esto es así porque tal autor dice que es así. Eso siempre se da. Pero hay que ver quizás aquí para remediar un poco esta falacia, comparar con otros autores y contrastar las distintas versiones. Eso ya puede mejorar un poquito esta falacia. Vamos a otro tema que fue interesante y se planteó en el formulario que llenaron, que es las referencias y formatos de citación. Y la palabra clave es consistencia. Primero, ya podemos ver que hay muchas opciones para buscar información, buscar artículos científicos. Aquí en el caso de los que estudian en la FAU, tenemos esta página web. ¿Se ve mi pantalla? Un símbolo o algo para saber solamente si se pueden ver lo que estoy mostrando. Sí. ¿Sí? Ok. Alguien que me diga un tema que les interese. Puede ser en español, alemán, inglés. Disculpa, estamos viendo la presentación, no... Ah, gracias. Ahora lo cambio. ¿Ahora sí? AXO, ok. Perfecto. Este enlace está en la presentación. Es solo para... Díganme un tema. Este es el buscador de las revistas de la universidad. El que se les ocurre. Inmigración. Ok. Esto obviamente, como en una universidad alemana, probablemente no van a haber muchos artículos en español, pero vamos a probar. Ah, mira, tenemos varias revistas aquí. Encuestas sobre migración en Guatemala, México, Frontera Sur, etc. Entonces ustedes si tienen un tema, les recomiendo empezar a leer, buscar a través de esto. Vamos a ver un otro. Claro, aquí. Y aquí pueden encontrar los textos. Bueno, en este no estaba. Qué decepción. Y esta, a ver. Guatemala, México. Qué triste, porque aquí hay puros enlaces rojos. Vamos a probar por última vez. Aquí salió algo, el Flaxo. El Flaxo al menos no nos decía eso. Y aquí está lleno de boletines sobre el tema. Entonces nadie puede decir que no hay para leer, porque sí hay para leer, más en estos tiempos. Piensen en sus bisabuelos, qué sé yo, que tengan que escribir tesis en máquinas de escribir,
y buscar los libros o revistas en bibliotecas, si es que tenían eso. Ahora, el privilegio es amplio. Para quien no quiere usar esto, yo recomiendo personalmente, se ve en pantalla Google Académico, ¿no? Sí. ¿Sí? Recomiendo, para empezar recién a investigar, Google Académico. Es rápido, permite obtener las citas y es súper bueno para tener una aproximación general a un tema. ¿Alguien que me pueda dar un tema más específico? ¿Sí? Cualquiera. Puede ser solo como para ilustrar. Botánica. Botánica. Etnobotánica. Perdón, etnobotánica. ¿Sí? Sí, ¿En algún lugar en específico? en Colombia. Bueno, creo que es bastante amplio igual. Tenemos 12.400 artículos sobre el tema. Entonces, el que diga que no hay suficiente información, si la hay, obviamente tenemos que discriminar la información. Nadie va a tener el tiempo de leerse 12.400 artículos, ¿no? Siempre aquí hay que hilar más fino, y luego en comunidades, y siempre ir filtrando, ¿no? Aquí salen libros, etc. Otra cosa importante que me gusta de Google es que si uno hace clic aquí, te da la cita hecha en formato APA, ISO, MLA, copias y listo. Obviamente siempre puede haber un error, pero uno puede corregirlo revisando el texto en sí. Pero es una buena forma de llegar a textos científicos. Lo encuentro de forma personal bastante práctico. Vamos ya hacia el final de la presentación. En general hay muchos tipos de citas. Por ejemplo, en el departamento donde yo entregué la tesis, en la cátedra del profesor Gardini, usamos formato APA. Creo que los de estudios americanos usan más Chicago, ¿no? Pero eso ya es un tema de que se debe preguntar directamente al profesor o a la profesora. Lo importante es la consistencia. Si yo voy a poner año, punto, paréntesis, etcétera, tiene que ser así con todos los tipos con todas las citas que hagan. Eso es súper fundamental. Ni en el APA hay una consistencia tan extrema. O sea, siempre pueden decir algunos, no, primero el año. O sea, no, eso siempre el año va a ir al segundo lugar. Pero algunos pueden decir, primero va la ciudad, luego 2 puntos y va la editorial. Otros pueden decir, no, primero la editorial y luego la ciudad. Lo importante es la consistencia. Si la persona puede buscar de forma más fácil al saber que hay una lógica detrás de la citación. Otra cosa que se ve mucho en trabajos es que hay gente que no sabe diferenciar entre citar en el texto y luego al final de las referencias de la bibliografía. En el texto, esto es formato APA, se ponen generalmente los nombres de los autores, coma, bueno, aquí falta una coma, el año, 2 puntos, la página. No se requiere poner nada más en una cita directa, ¿no? Y cuando solo se está parafraseando, que es decir lo que dijo un autor pero con palabras propias, basta con poner el autor y el año, nada más. Y luego ya al final de las referencias ordenadas por orden alfabético, va todo el desglose de dónde se sacó esas. No sé si hay dudas con respecto a la citación, algún problema que tengan ustedes con este tema. Cuando haces entrevistas y citas lo que una persona te ha dicho en conversación personal, ¿cómo lo citas? Esa es una pregunta que es importante. En primer lugar, hay que ver si esa persona autoriza o no que se use su nombre en la entrevista. Eso tiene que ver más con temas de ética, lo vamos a tratar en la próxima sesión. Cómo trabajar con entrevistas. Y si la persona dice sí, puedes poner mi nombre, ahí ya se puede poner
el apellido de la persona, el año en que se hizo la entrevista, y si es una cita textual, poner el minuto con los segundos en donde esa persona dice eso. Luego acá en cuestionario se puede poner el apellido, nombre de la persona, y aquí escribir entrevista con tal persona, realizada en tal y tal fecha, en qué ciudad. Pero tiene su técnica también. Cuando empiecen a trabajarlo, les recomiendo ver un manual de APA o de Chicago, etcétera, y seguir lo que les diga ese manual de forma consistente. Pero sí, toda información es citable. Nunca dejen un tema que dijo, o alguna parte que dijo otra persona sin citar, porque eso es plagio y corren el riesgo de reprobar y no poder nunca, o sea que el plagio en la academia es horrible, los pueden incluso dejar que perdieron, no tienen posibilidad de graduarse, es complicado. Y en Alemania es súper complicado también, hay, qué sé yo, la ministra de Educación tuvo que renunciar el mes pasado porque se demostró que había situaciones de problemas de citación en su tesis doctoral. Entonces sí, tengan cuidado con eso. Ya acercándonos al final de la sesión, ¿qué consejos les puedo dar para citar? Saber cuándo citar o parafrasear. Siempre tiene que ser muy necesario la citación para poder realizarlo. No citen solo por citar. Hay que saber cuándo es una cita va a enriquecer mi argumento o lo que quiero exponer. Citar la fuente original del texto en caso que se pueda acceder a este. Me faltó la tilde a este. En su defecto se puede citar al compilador. Siempre citar la fuente original de donde se sacó esta cita o este parafraseo, y ya si les cuesta mucho encontrar al autor original, pueden citar a la persona que citó eso, diciendo, qué sé yo, Pérez citado por González 2001, etc. Pero siempre se recomienda trabajar con el texto original. Acolchar las citas es lo que ya les expliqué anteriormente, ¿cierto? Que siempre antes de poner una cita, incorporarla con el párrafo anterior, o sea, que no aparezca así de la nada y luego como solo para rellenar. Y que también el próximo párrafo tenga relación con la cita, hay un orden lógico, ¿no? Incorporar la cita solo cuando es absolutamente necesario. Ya lo habíamos visto, ¿cierto? Que ya sea tanto para respaldar un argumento o presentar una idea que no es propia. Lo que hablamos acá, ¿cierto? Por eso es importante leer mucho. Puede que tengamos una idea que se nos ocurra a nosotros muy genuinamente, pero que ya la hizo otro autor o otra autora. Y si no lo citamos, puede que digan, oye, esto es plagio, porque esta idea ya la desarrolló tal persona. Por eso hay que leer mucho y ser muy conscientes a la hora de presentar ideas. Citar solo fuentes confiables y las que se pueda acceder, ya lo vimos. A modo de cierre, ya después de estas maratónicas 2 horas, vamos a cerrar como empezamos, ¿cierto? Con estos 4 conceptos y esperando que queden claros, ¿no? La congruencia quiere decir que debo hacer lo que me propuse en la introducción, ni más ni menos. Si uno dijo, si quiero demostrar que A más B es C, tengo que mostrar que A más B es C. No poner más información, pero tampoco poner menos, ser súper preciso. Un lector se cansa cuando está leyendo algo que no está respondiendo a la pregunta inicial. Estoy perdiendo mi tiempo porque esta persona está rellenando con algo que no tiene sentido. La coherencia, dice esta señora muy alegre. Mi texto debe seguir un orden lógico, de acuerdo a mis objetivos, los cuales responden a mi pregunta de investigación. Por eso es importante tener una introducción clara, porque a la medida que tengo una introducción clara, voy a poder tener una coherencia, ya que me voy a estar preguntando siempre, ¿lo que estoy escribiendo está respondiendo a lo que estoy planteando en mi introducción? Y si no es así, ya me puedo arreglar en el camino. Pero si uno se pone a escribir así, sin coherencia, es muy problemático, porque hay que trabajar, preparar, el profesor o la profesora van a leer eso, pero ¿qué pasa aquí? Tienes que reescribirlo, y eso realmente es una pérdida de tiempo. Por eso, el secreto ahí de la coherencia es una buena introducción. La cohesión, tanto las oraciones como los párrafos, apartados, capítulos, deben estar conectados entre sí, utilizando los recursos del lenguaje y la coherencia. Claro, es lo que hablamos en un tema más de estilo, sobre todo en el trabajo en párrafos.
Y no solo cohesión con oraciones, sino también con las tesis, por ejemplo, con las citas. Por ejemplo, si voy a poner una cita, que tenga esta cohesión con el texto en sí, las tablas, etcétera. Todo tiene que estar conectado entre sí. Y la consistencia, sobre todo para las citas, ¿no? Como lo acabamos de ver, tiene que ser todo homogéneo, tiene que tener toda una consistencia entre sí para que el lector sepa leer estos signos, ¿no? Voy a poner todas las tablas con un determinado tamaño, que sea así para todo el texto y no que una tabla ocupe todo un espacio, luego la otra sea más pequeña, lo mismo los colores, el formato de citación, etc. Entonces, respetando estas 4 Cs, les aseguro que van a tener un muy buen comienzo con sus tests. Y bueno, ya estamos llegando, ¿no? al final. Ya estamos a las 6. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo. Espero que esta sesión tan rápida les haya servido. Y tienen mi correo para ahondar en más preguntas en caso que necesiten. Y de todas formas, nos vemos la próxima semana. Les recomiendo también llenar esa tabla para que la próxima semana quizás la podamos comentar. Les ayudaría mucho en ese sentido. Pero bueno, espero que tengan una linda tarde. Un saludo ahí muy agradecido también de los aplausos. Gracias. Que estén muy bien. Chao, chao.